Viajamos al verano de 1915, a una España marcada por la pobreza, la desigualdad y una justicia muchas veces cuestionable. En la localidad de Moraleja, en Cáceres, una masacre cambiaría para siempre la memoria colectiva del pueblo y se convertiría en uno de los casos criminales más polémicos del siglo XX. 5 personas, entre ellas 2 niñas y una mujer embarazada, fueron brutalmente asesinadas en la finca de Malladas. Las autoridades encontraron rápidamente a unos culpables, pero con el tiempo las dudas se multiplicaron. ¿Fue un juicio justo o una condena arbitraria? ¿Qué oscuros secretos podían estar escondidos detrás de esta historia? Hoy en Crímenes, el caso España, el crimen de Malladas. Para comprender lo que ocurrió en la finca de Malladas, es necesario situarnos en la España de principios del siglo XX. Nos encontramos en un 1915 en plena monarquía de Alfonso XIII. España es un país rural, donde las inmensas mayorías de la población vive en el campo y del campo, en condiciones de extrema precariedad. Las grandes fincas, conocidas como latifundios, dominan la economía y sus propietarios, los aristócratas y terratenientes, ejercen un poder casi absoluto sobre sus tierras y sus trabajadores. En este contexto, la finca de Malladas, ubicada en las proximidades de Moraleja, Cáceres, era propiedad del conde Agustín Díaz Ajero. Moraleja, como muchas localidades de la España interior, mejor dicho, era un pueblo donde todos se conocían, donde los rumores circulaban rápido y donde cualquier suceso fuera de lo común podía convertirse en un escándalo. El 15 de julio de 1915, mientras el pueblo celebraba sus festividades locales, la finca de Malladas se convirtió en el escenario de un crimen brutal. El hallazgo de los cuerpos conmocionó a la comunidad. 5 personas habían sido asesinadas con extrema violencia, todas ellas a hachazos. Entre las víctimas se encontraba a un hombre, 2 mujeres, una de ellas embarazada, y a 2 niñas. El ensañamiento con el que fueron atacadas indicaba que el crimen no había sido un simple robo. Las víctimas presentaban múltiples heridas, lo que sugería que el asesino o asesinos habían calculado con furia desmedida. Pero lo inquietante fue que no había un motivo claro, que no parecía haber un motivo. ¿Se trataba de una venganza, un ajuste de cuentas o algo más siniestro? La Guardia Civil comenzó una investigación y en cuestión de días 5 campesinos fueron detenidos y acusados del crimen. Pero desde el principio algo no cuadraba. Los 5 hombres arrestados eran campesinos locales, conocidos en el pueblo. Sus nombres quedaron registrados en los documentos judiciales, pero las pruebas en su contra, en el mejor de los casos, circunstanciales. Las autoridades aseguraron que habían encontrado pruebas de su culpabilidad, pero estas pruebas nunca fueron del todo convincentes. Testimonios dudosos, donde los testigos que acusaron a los 5 campesinos dieron versiones contradictorias de los hechos. Ausencia de pruebas físicas que no se hallaron ni armas incriminatorias ni pruebas directas que vincularan a los acusados con el asesinato. Y también hubo una presión política y social con la necesidad de resolver rápidamente el caso y que llevó a un proceso judicial acelerado. A pesar de estas inconsistencias, el juicio fue rápido y contundente. Los 5 acusados fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. El pueblo de Moraleja quedó dividido. Algunos creían en su culpabilidad, mientras que otros
sospechaban que la justicia solo había buscado chivos expiatorios. El caso de Malladas no tardó en llamar la atención fuera de Extremadura. Figuras destacadas de la época comenzaron a cuestionar la sentencia. Miguel de Unamuno, el célebre escritor y filósofo, expresó públicamente sus dudas, afirmando que los condenados habían sido víctimas de la injusticia. El caso llegó a los círculos políticos e intelectuales más altos, como el Partido Socialista, que denunció irregularidades en el proceso, los movimientos feministas de la época, que señalaron la falta de protección, e incluso el rey Alfonso XIII fue informado de las dudas que rodeaban la condena. Pero a pesar de las presiones, los 5 hombres permanecieron en prisión durante años. Después de múltiples campañas y apelaciones, en 1923 se concedió un indulto real. Sin embargo, la liberación de los condenados no fue inmediata. Por razones nunca aclaradas, los 5 hombres permanecieron en prisión 3 años más y no fueron liberados hasta 1926. Más de un siglo después, el escritor Luis Rosso, originario de Moraleja, ha retomado el caso en su libro El crimen de Malladas, por vuestra boca muerta, basándose en documentos históricos y testimonios locales. Rosso plantea una hipótesis estremecedora. El crimen de Malladas podría haber estado relacionado con una red de abusos sexuales a menores. Según esta teoría, las víctimas habrían sido testigos de un secreto demasiado peligroso, y su asesinato habría servido para silenciarlas. Aunque el tiempo ha borrado muchas pruebas, esta hipótesis ofrece una perspectiva completamente nueva sobre el caso y nos lleva a preguntarnos la verdad que fue ocultada y si fue deliberadamente. Más de un siglo después, más concretamente 110 años, este 15 de julio hará 110 años, el crimen de Malladas sigue envuelto en misterio y ya sabemos que no se va a resolver. Las preguntas siguen abiertas. ¿Se condenó a 5 inocentes? ¿Quién habrá realmente detrás de la masacre? ¿Hubo una conspiración para encubrir lo que realmente ocurrió? Lo único cierto es que a día de hoy la finca de Malladas sigue siendo recordada en Moraleja como el escenario de una de las historias más inquietantes de la España rural. Y nosotros seguimos preguntándonos si algún día conoceremos la verdad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes, el caso España, el crimen de Malladas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los crímenes más oscuros y enigmáticos de nuestra historia. Hasta entonces, recuerda que la verdad a veces se oculta en las sombras. Adiós.